soy Priscila Poblete, monitora del programa de divulgación científica Comunidad de Ingenio, y ahora os voy a presentar una actividad asociada al caso de estudio de caminos mínimos asociados a servicios de emergencia de Comunidad de Ingenio. Cuando hay una emergencia, siempre se intenta reaccionar de la forma más rápida posible. Por esto, las diferentes instituciones y servicios diseñan procedimientos para definir acciones a tomar y optimizar los tiempos, especialmente en situaciones donde cada segundo cuenta. El terremoto del 27 de febrero de 2010, la erupción del volcán Chaitén en 2008 son ejemplos puntuales que han sucedido en Chile. Además, se deben considerar que en las grandes ciudades todos los días ocurren emergencias como incendios y accidentes. Frente a estos acontecimientos, piensa en las siguientes preguntas. Al momento de enfrentar una emergencia, ¿cuáles creen que son las decisiones más importantes a considerar? ¿Creen que una buena planificación permite un uso eficiente del tiempo? ¿Por qué? ¿Cuáles son los elementos que consideras imposibles de controlar frente a una emergencia? En esta actividad, ustedes tendrán un rol de bomberos y deben llegar al foco del incendio lo más rápido posible, eligiendo el camino más corto para evitar graves consecuencias. Para esta actividad, necesitarás los siguientes materiales: esquema con el diseño de calles, planilla para registrar datos, lápices de colores, lápiz grafito o portaminas, un foco de incendio y un carro de bomberos representativos. Los moldes y planillas puedes encontrarlos en archivos adjuntados en el video. Para comenzar, tenemos un esquema con líneas asociadas a números que simbolizan la distancia en kilómetros de cada calle. Estas calles unen las letras que simbolizan un lugar en específico. Para el primer juego, consideremos el foco de incendio en el punto K y el carro de bomberos se situará en el punto A como se muestra la tabla. Teniendo estos datos, deben encontrar el camino más corto desde el punto A al punto K. Para eso, deben probar los diferentes caminos posibles, sumando la cantidad de kilómetros a medida que avancen, y la menor suma corresponderá al camino más corto. Cuentan con 3 minutos para realizarlo. Cuando lo encuentren, deben marcarlo con lápices de colores. Por ejemplo, si comenzamos desde el nodo A, pasamos por H, luego por I, J, hasta llegar acá. Aquí tenemos una suma de 27 kilómetros. Debes continuar probando otros caminos. Al revisar nuestra tabla con los resultados, observamos que el camino número 3, con el arco AFK, es el más corto con una distancia de 9 kilómetros, por lo tanto lo marcamos con color. De acuerdo con lo anterior, considerando una situación real, ¿el lugar más alejado es siempre el que más demorarían en llegar los bomberos? En una situación real de emergencia, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de esta estrategia? ¿Qué otras estrategias puedes imaginar para obtener la ruta más corta? Al igual que la actividad anterior, consideramos un diagrama con calles y lugares, pero ahora hay una restricción importante que hace el problema un poco más complicado. El camión de bomberos ya no puede moverse hacia cualquier dirección, porque cada calle tiene un sentido específico representado por una flecha. Aquellas calles que poseen solo un segmento representan una calle con doble sentido. Ahora, el objetivo es encontrar el conjunto de nodos representado por letras y arcos, o sea las calles, por los que se debe pasar para ir desde un nodo inicial a otro cualquiera, de manera que el camino tenga la menor distancia. Para eso, seguiremos el siguiente procedimiento. Instrucciones. Paso 0. Se comienza en el nodo inicial S. Paso 1. El nodo inicial se marca como visitado. Paso 2. Si el nodo final es adyacente al nodo visitado, se continúa el camino en tal arco y se termina el algoritmo. Paso 3. Si el nodo final no es adyacente al nodo visitado, entre todos los nodos adyacentes al último nodo visitado que no hayan sido visitados, se une al del arco de menor costo. Si tal nodo tiene una posible ruta hacia el nodo final que no involucre otros nodos visitados, se marca como visitado. Repetir paso 2 y paso 3. Observación.
Cuando se analiza si existe una posible ruta, no importa si hay una o más de una, ni el costo de esta, con que exista basta para seguir el algoritmo. Por ejemplo, supongamos que nuestro nodo final es E y nuestro nodo inicial es S. Seguiremos el siguiente procedimiento. Paso 1. Se marca S como visitado. Paso 2. Como E no es adyacente a S, se sigue con el paso 3. Paso 3. Los nodos adyacentes a S, que no han sido visitados, son C y G. Entre ellos, el que está unido a S en un arco de menor costo es G. Se continúa hacia G y se marca G como visitado. Ahora volvemos al paso 2. Como E no es adyacente a G, se sigue con el paso 3. Paso 3. Los nodos adyacentes a G que no han sido visitados son F y K. Entre ellos, el que está unido a G mediante el arco de menor costo es K. Se continúa el camino por K y se marca como visitado. Volvemos al paso 2. Como E no es adyacente a K, se sigue con el paso 3. Paso 3. Observamos que el único nodo adyacente a K que no ha sido visitado es J y se marca como visitado. Volvemos al paso 2. Como E no es adyacente a J, se sigue el paso 3. Paso 3. Los nodos adyacentes a J que no han sido visitados son F e I. Entre ellos, el que está unido a J mediante el arco de menor costo es F. Se continúa hacia F y se marca como visitado. Paso 2. Como E es adyacente al nodo F, se continúa hacia E. Por lo tanto, el camino para ir de S a E es S, G, K, J, F, E. Si sumamos los costos de cada arco, el costo total es 2.824. Con respecto a lo anterior, ¿cuáles son las principales ventajas de este procedimiento? ¿Presenta alguna desventaja? Este procedimiento se denomina algoritmo glotón y consiste en un algoritmo en que encuentra la mejor opción en un momento preciso y paso a paso, para encontrar una solución óptima general. En este caso en particular, podemos encontrar que nodo a nodo se evalúa la distancia más corta para encontrar el camino más corto. A continuación, se presenta un nuevo algoritmo, que es más complejo de aplicar, pero más efectivo en comparación al procedimiento anterior. Para realizar esta actividad, consideremos el siguiente diagrama. Instrucciones. A cada nodo lo irán etiquetando de la siguiente forma. Distancia desde S, nodo de origen a este nodo. Por ejemplo, si el camino para llegar desde S al nodo D considera la siguiente ruta, S, V, A, D, y su distancia es de 31, junto al nodo D escribiremos 31A. En otras palabras, es como si este nodo dijera, la mejor ruta hasta ahora para ir desde S a D llega desde A y la distancia es 31. Paso 1. Como el objetivo es ir desde el nodo inicial S hacia el nodo E, entonces comenzaremos por hacer permanente el nodo inicial. Cuando un nodo es permanente, lo pintaremos de color y se etiqueta como S0. Paso 2. A cada nodo adyacente a S, en este caso A, B y C, le asignaremos la notación ya explicada con la distancia del arco que las hace adyacentes. En este primer caso, cada nodo será etiquetado de la forma A con 12S, B con 18S y C 10S. Paso 3. De todos los nodos con la notación, identifica el de menor distancia. A ese nodo lo marcarán como permanente con color. En caso de haber más de uno con la misma distancia, elige cualquiera. En este ejemplo, el nodo C es el más cercano a S, es decir, el que tiene el camino con menor distancia. Paso 4. Revisa y agrega anotación a cada nodo adyacente con el nuevo nodo permanente C y que aún no sea permanente. El nodo S queda fuera de esta revisión. Tienes que revisarlos con el siguiente criterio. Si el nodo no tiene asignada una etiqueta provisoria, asigna la etiqueta A, B. Con A, costo de la siguiente suma, costo de la etiqueta del nuevo nodo permanente más el costo del arco que une el nuevo nodo permanente y el nodo en cuestión, y B, nombre del nuevo nodo permanente. Si el nodo sí tiene asignada una etiqueta,
calcula la suma explicada para A. Considerar: si tal suma es mayor o igual que el costo actual de la etiqueta del nodo en cuestión, no hacer cambios. Si tal suma es menor que el costo actual de la etiqueta del nodo en cuestión, hace lo siguiente. 1. Cambia el costo de la etiqueta del nodo por la suma recién calculada. 2. Cambia el nombre del nodo de origen por el nombre del nodo permanente. En el ejemplo, nota que el nodo F, como no tenía etiqueta, se le asigna una proveniente desde C, cuya distancia considera la suma de la etiqueta del nodo C más la distancia del arco que une C y F. También nota que el otro nodo adyacente a C es B, pero como el camino a B desde C tiene un costo de 19, 10 más 9, se mantiene la etiqueta que tenía B, 18. Paso 5. Ahora repite el paso 3 y 4 hasta que todos los nodos tengan el formato permanente. Paso 3. De todos los nodos con notación, el de menor distancia es A, por lo tanto pasa a ser permanente. Paso 4. Los nodos directamente conectados con A, que aún no son permanentes, son D y B. El nodo D no tiene notación, por lo tanto se le agrega sumando el valor de A más la distancia del arco AD. El nodo B sí tiene notación. Al calcular la suma entre el costo de A más la distancia entre A y B, da 17, que es menor que el actual costo de B. Por lo tanto, se cambia, y ahora la mejor forma de llegar a B no es ir directamente desde C, sino que pasar por A. Paso 3. De todos los nodos con notación, el de menor distancia es B, por lo tanto, pasa a ser permanente. Paso 4. Los nodos directamente conectados con B, que aún no son permanentes, son F y E. El nodo E no tiene notación, por lo tanto se le agrega sumando la distancia de B más la del arco EB, que sería 26. El nodo F sí tiene notación. Al calcular la suma entre el costo de B más la distancia del arco entre B y F, da 26, que es mayor que el actual costo de F, 20. Por lo tanto, se mantiene la notación. Paso 3. De todos los nodos con notación, los de menor distancia son D y F, con un costo de 20. Podemos elegir cualquiera de los dos. Optamos por D, por lo tanto D pasa a ser permanente. Paso 4. Ahora, el único nodo directamente conectado con D que no es permanente es E. El nodo E sí tiene notación. Al calcular la suma entre el costo de D más la distancia entre D y E, da 32, que es mayor que el actual costo de E. Por lo tanto, se mantiene la notación. Paso 3. De todos los nodos con notación, el de menor distancia es F, con un costo de 20, por lo tanto pasa a ser permanente. Paso 4. Aquí, el único nodo directamente conectado con F que no es permanente es E. El nodo E sí tiene notación. Al calcular la suma entre el costo de F más la distancia entre F y E, da 26, que es igual al actual costo de F. Por lo tanto, se mantiene la notación. Paso 3. El único nodo sin notación permanente es E, por lo tanto pasa a ser permanente. El algoritmo presentado se conoce como algoritmo de Dijkstra y como resultado final se obtiene el costo mínimo desde el nodo inicial hacia cada nodo del grafo. Una vez terminado el procedimiento, para obtener el camino mínimo, basta ver la letra del nodo origen. Nuestro objetivo es conocer la ruta con menor costo desde S a E. El nodo E está rotulado 26B, entonces la distancia mínima desde S es 26 y el camino mínimo llega a E desde B. Por lo tanto, hay que revisar tal nodo y así sucesivamente. Nodo E, 26B. Nodo B, 17A. Nodo A, 12S. Luego, la ruta mínima entre S y E es S, A, B, E. Este caso de caminos mínimos es un ejemplo de optimización. Optimización intenta resolver problemas donde existen muchas posibles soluciones, pero solo uno es la mejor, o sea, es la óptima, y eso depende de nuestros objetivos. En este caso queríamos encontrar el camino más corto hacia algún lugar, pero otros ejemplos son aumentar la cantidad de utilidades, disminuir los costos, entre otros. Nuestra vida está llena de problemas de optimización. Estas actividades son llevadas a cabo por profesores de matemática de enseñanza media de nuestra comunidad, y ellos
permiten que estudiantes se enfrenten a diferentes problemáticas donde puedan resolverlas de forma intuitiva y sencilla. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook, donde podrás encontrar mayor cantidad de material práctico para llevar a cabo con tus estudiantes. No te lo pierdas.